Hoy quiero hablar un tema muy sencillo pero muy profundo, y quiero iniciar con un versículo. Después va a tener el bosquejo para analizarlo, para leerlo, pero sí, sígame en este versículo inicial. Hebreos 2:3 habla cómo escaparemos nosotros si descuidamos, como dice el escritor a la carta a los Hebreos, si descuidamos ¿qué cosa? Una salvación tan grande. En el Nuevo Testamento presenta una gloriosa verdad, una verdad que para nosotros es maravillosa. La salvación es una herencia una herencia que tenemos a partir de Cristo. Gracias a Jesús nosotros somos salvos, nosotros tenemos salvación, y a partir de ahí todos aquellos que creen en Jesús. Por eso es un poco la idea de este mensaje, es ordenar nuestras ideas, ¿sí? Es más allá de aprender algo nuevo, es realmente ordenar nuestros conceptos, porque acá no hay una ideología, acá hay una cuestión de obediencia ya dada, ya hay un mecanismo ya armado por Dios, por el cual nos acercamos a Jesús y obtenemos la vida eterna, obtenemos la salvación, y debemos hacer lo que dice. Y dice, según Efesios capítulo 1 versículo 13, que dice que nosotros fuimos sellados por medio del Espíritu Santo como garantía de esa salvación. Pero también habla acerca de la necesidad de ser valorada, cuidada y vivida con perseverancia en Cristo. Y acá hay dos corrientes que han surgido a lo largo de los años, que están los que dicen los que salvos siempre salvos, y aquellos que dicen, aquellos que interpretan que la salvación se puede perder. Y hay un punto medio, existe un punto medio. Y todo esto vamos a lo que dice la Biblia, no la interpretación. Por eso siempre los animamos a que investigue por su propia cuenta. No es lo que dice un escritor norteamericano, un licenciado en teología acerca de un tema, sino lo que dice el Espíritu Santo. Y en definitiva es la palabra que vale. Y hay una parábola que es muy especial. Quizás usted no, cuando se la nombre, les va a llamar muchísimo la atención, porque quizás nunca la ha interpretado de esa manera. Sin embargo, tiene tanta riqueza con respecto a este tema, que es la parábola del hijo pródigo. Y nos ofrece una de las ilustraciones para nosotros más claras para comprender acerca de este tema, acerca de la herencia en Cristo. A través de esta parábola podemos encontrar, y voy a hablar acerca de 3 verdades que nos llaman a no descuidar esta herencia. Así que primero voy a hablar de 3 puntos, los voy a mencionar como para que los tengan presentes, y después vamos a desarrollarlos, vamos a ver versículos, vamos a usar base bíblica. Obviamente, como decimos, justo ayer hablando con una doctora con respecto a ciertos temas, y me decía, no lea tanto. Me decía a mí acerca de un tema que fui a consultar. No lea tanto. Dice, confíe en aquel que es el que conoce verdaderamente tu diagnóstico personal. Entonces no esté googleando a todo el tiempo, buscando verdades innovadoras. Busque usted y dependa, y lo que los animamos es que dependa del Espíritu Santo. Siéntese a leer estos versículos a la luz del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo les hable, le guíe. Tenga un cuaderno, investiguelo usted, no
no sea algo que se quede usted con la duda, y no sea algo que reproche, porque si esto es, este mensaje es un mensaje que investigué, que armé, que el Señor me fue guiando a orientarlo así, pero me he tomado el trabajo de hacerlo, y también le pido, tome ese trabajo de estudiarlo, de estudiar el tema, de investigar, pero no busque autores, porque si no al final se va a convertir en un calvinista, en aquellos que piensan totalmente diferentes, y al final terminamos muriendo en denominaciones, en personas, en opiniones. Siempre hablamos y decimos, el cristianismo tal como conocemos es el hijo del catolicismo. ¿Se ha dado cuenta? Nosotros somos hijos de los católicos, porque hemos nacido como protestantes de Lutero. Lutero, quien era católico. Entonces, esto nos lleva realmente a un punto, a una foja cero, y decir, Señor, quiero empezar de cero. No me interesa el catolicismo, sin menospreciarlo, sin hablar mal de ellos. Señor, me interesa lo que nos hablas vos. Empezar de cero, empezar a leer los evangelios de cero para que Él nos hable y para descubrir sus enseñanzas. Y no descubrir un versículo que dice algo, sino descubrir un concepto que enseña. Por ejemplo, cuando Jesús dice, córtate y corta tu mano para no pecar, no está diciendo, te agarró una sierra y cortate la mano. ¿Qué te está diciendo? Te está dando un concepto. Te está diciendo, si hay algo que te está haciendo ocasión de caer, sácatelo encima. Y te está ejemplificando con sacarte un miembro de tu cuerpo. Pero no te está invitando a que vayas a la carnicería y le digas, ¿qué tal? ¿Me podrías cortar el brazo porque esto me está haciendo mal? No, no funciona así. Pero estamos en un tiempo en donde si realmente queremos volver a Cristo, hermano, vuelva a Cristo. No lo vuelva de palabra o de llanto, o no vuelva a Cristo de decisión acá, diciendo, vamos a volver a revolucionar. Hermano, revolucione cerrando sus oídos y abriéndose al Espíritu Santo para que Él los guíe a toda verdad. Amén. Y esto es lo que nosotros queremos. No queremos que se quede con nuestras enseñanzas, sino que éstas sean un hincapié a que usted lo haga por su propia cuenta, investigue, tome el concepto que está hablando, lo refuerce con lo que habla el resto de las cartas. ¿Qué es lo que quiso decir Jesús? Y no es lo que dijo Carlos Anacondia. Carlos Anacondia da su interpretación. Y no necesitamos interpretaciones. Necesitamos volvernos a la esencia de la palabra. Y para eso sabe que necesita tiempo. Sabe que necesita ganas. Sabe que necesita al Espíritu Santo, que esté al lado de usted y lo ayude a agarrar una enseñanza, orar y decirle, Espíritu Santo, háblame. Tal como le hablabas a los discípulos, háblame a mí. Y quiero recibirlo de esa manera, con un corazón limpio, un corazón sencillo. Así que la primera enseñanza es que la salvación es una herencia, no es un conjuro. Remontándome a la parábola, dice, el hijo menor le dijo al padre, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que mueras. Entonces el padre accedió a dividir sus bienes entre sus dos hijos. La herencia de la parábola no fue el resultado de mérito para este joven. Este joven no hizo nada. Lo único que tenía era un padre con bienes. Es lo único que tenía. Fue un beneficio otorgado por el padre a sus hijos. Y es muy interesante esto que estamos hablando. Ahora bien, lo mismo nos sucede con la salvación. Pero para esto necesitamos
volver momentáneamente a nuestros inicios espirituales, al inicio de nuestra vida espiritual, quizás muchos años atrás, a un punto que puede resultar muy controvertido para nosotros hoy, pero que es fundamental. Y te lo digo con una pregunta. ¿Cuál es la base de tu salvación? ¿Cuál es la base de tu salvación? ¿Desde qué momento pasaste a ser llamado un hijo de Dios? ¿Cuál fue el momento de inflexión en tu vida en que sucedió eso? Y te voy a decir algo muy fuerte. Y te pido que lo tomes con mucha templanza y con mucho amor. ¿Puede una oración repetida y dicha en voz alta en algún momento de tu vida reconciliarte con Dios y darte la bienvenida al reino de los cielos? Porque la mayoría de nosotros podemos decir, sí, yo hice una confesión de fe, yo hice una oración en la cual acepté a Jesús como Salvador. Por eso hablé de conjuro. Por una frase que dijimos, que alguien nos guió a decirla, y que para nosotros a partir de esa frase dicha fue como el conjuro que se dijo y produjo algo y ya estamos acá, salvos. Ya está. Ya dijiste las palabras correctas, listo. Amigo, amiga, estás en el reino de los cielos. Ya están los ángeles. Digo, qué fácil, ¿no? Si es una frase la que nos guía a la salvación. Por eso, qué necesario es volver a nuestros inicios. Qué necesario es volver a donde partimos, a donde empezó todo. Si el fundamento de tu salvación fue solamente una oración, entre comillas, de fe, entonces, como diría Jesús, hemos edificado nuestra casa sobre la arena. Hemos edificado nuestra casa sobre la arena. Y escuchen las palabras del apóstol Pablo. Vamos a hablar sobre lo que dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Ustedes son salvos únicamente por la gracia de Dios. Así lo dispuso cuando creyeron en Él. Ustedes no tuvieron nada que ver con esto, pues es un regalo. ¿Puedes decir conmigo regalo? Es un regalo de Dios. La salvación no es el resultado de nuestras propias acciones. Por eso nadie puede andar con aires de grandeza. Usted no fue salvo porque dijo una oración, ¿me entiende? Y quizás para nosotros decir, pero nosotros hemos dicho, nosotros en algún momento de nuestra vida lo hemos creído y lo hemos predicado y lo hemos enseñado y lo hemos dicho pero llega un punto que el Señor nos desafía con la propia verdad y nos dice, no es algo que tenés que hacer para ser salvo. Y cuando hablamos de hacer, no estamos hablando en repetir. Digo, qué fácil sería evangelizar al mundo. Pagamos en un medio de comunicación a una persona completamente popular y que haga que todo el mundo repita unas palabras, mundo salvo. Listo. Lo único que falta es que esto venga y ya está evangelizado el mundo. Pero no funciona así. La salvación sí es un regalo de Dios. Ni una frase te abre la puerta del reino de los cielos,
ni el haber hecho algo asegura la promesa de morar con Él por la eternidad. No hay nada que podamos hacer para obtenerlo. Si nos agarramos del versículo de confesar que Jesús es el Señor, sí, pero cuando hacemos la oración de fe, nosotros no estamos confesando desde el invocar el nombre de Dios. La mayoría de los que han hecho oraciones de fe hoy no están acá. Yo recuerdo haber ido a campañas de chico, que fueron tiempos muy diferentes, tiempos en los cuales el Espíritu Santo se ha movido de una manera muy linda, muy única, pero que pasaban un montón de personas y decían, bueno, repitan conmigo, o no recuerda esto, repitan conmigo, Señor Jesús, te entrego mi corazón, te hago el dueño de mi vida, amén, amén. Ya el cielo hay 27 almas más, y todos aplaudiendo, y la batería sonando, diciendo, gloria a Dios, que 27 personas entraron al reino de los cielos. ¿Sabe que no tenemos que hacer nada para entrar? Ni tenemos que hacer una oración. Ojo, ahora vamos a ver cómo sigue este tema. Y el apóstol Pablo lo explica de una manera pero tan sabia, y que lo hemos leído, nos hemos cansado de leerlo, y seguramente cuando lo leamos, se lo lea ahora, le va a prestar atención y va a decir, qué increíble, nunca le di la importancia que tenía, que es a Romanos capítulo 10, versículo 10. Pues es por el creer en tu corazón que eres hecho justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Como dicen las Escrituras, todo el que confíe en Él, dice, jamás será avergonzado. Y acá explica, no hay diferencia entre los judíos y los gentiles en este sentido. Ambos tienen el mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Y un versículo que lo hemos hablado ya en otras oportunidades, pues todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Se anima a decirlo conmigo? Todo el que invoque, diga, todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Es la única manera de ser salvos. Y lo que menos hacemos es invocar el nombre del Señor. Y ahora te voy a explicar qué es invocar el nombre del Señor. He predicado un mensaje acerca de esto. Pero usted se da cuenta, y nos pasa como padres, una cosa es que me llame alguien por mi nombre. Y otra cosa es cuando mi hijo, escucho su tono de voz, que me está llamando con otra intención, una intención de auxilio. Una cosa es que digan, sí, papá acá, pero a veces escuchás que te dicen, papá, y tu corazón como que se detiene, porque sentís que te está hablando de una manera. Es el tono de voz diferente. ¿Entienden la diferencia entre decir e invocar? Invocar es un grito de auxilio. Y nosotros estamos acostumbrados a llamar al Señor en una canción, en una frase o en una bendición que decimos o en una conversación. Pero solo invocando el nombre de Jesús es donde obtenemos salvación. Porque es un llamado que está acompañado de algo.
Es un llamado que está acompañado de una necesidad de auxilio. Es cuando tu hijo está trabado en alguna situación, en algo está ahí, dice papá, y vos sentís que te está pidiendo ayuda. No es que te está diciendo, papá, ¿cómo estás? Y escuchás el tono de voz y decís, papá. Y ahí atendés con más atención, le pones más atención a él porque me está llamando de una manera diferente. ¿Sabés lo que decimos? Me está necesitando. Y solo somos salvos cuando nombramos a Jesús y al mismo tiempo lo necesitamos. Y para novedad nuestra, la mayoría de los que hacen la oración de fe no lo necesitan. Y les hacemos creer que son salvos simplemente porque dicen una frase linda. Señor, te doy mi corazón, te doy mi corazón. Señor, te hago el dueño y Señor de mi vida. Te hago el dueño y Señor de mi vida. Amén. Bienvenido a la familia de la fe, bienvenido, y decimos. Y nos alegramos y los abrazamos y nos miran como diciendo, solo el que invoca el nombre del Señor es salvo. Porque cuando lo invoco, reconozco que lo ayudo. Cuando digo Jesús en mi intimidad, y cuando lo hago verbalmente, por eso dice, cuando confieso que Jesús es el Señor, cuando lo digo con mi boca, no con mi mente, y digo Jesús, y dentro mío estoy diciéndole, ayúdame, estoy reconociendo que Él es el único que me puede ayudar. Él es el único que me puede hacer salir adelante. Y yo, con esa actitud, lo estoy invitando, lo estoy llamando mi Señor. Por eso estoy diciendo, ¿cuál es la base de nuestra salvación? Una oración que hiciste en algún momento, una oración bella, con música de fondo para llorar un poco más o llorar un poco menos, algunas más violentas que te tiran con un saco y te dicen hacer alguna cosa trágica. Pero la realidad es que los únicos que son salvos son aquellos que llaman a Jesús con su boca sabiendo que lo necesitan, sabiendo que no tienen que llamar a sus padres o que tienen que llamar a alguna persona de confianza. Al único que tienen que llamar es ¿a quién? A Jesús. Y hasta hoy en día nos pasa. Quienes hicimos a Jesús nuestro Señor, hasta hoy en día invocamos el nombre del Señor y decimos, Señor, estamos pasando un momento difícil, que decimos Jesús. Y a veces no tenemos que decir nada más. Pero ese Jesús tiene una carga emotiva, emocional y espiritual que prácticamente le estoy diciendo, Señor, sos el único que me puede ayudar. No tengo ni que explicarte. Solo con nombrarte voy a obtener lo que estoy necesitando. Jesús, y está acompañado de una palabra que no nombramos, que digo auxilio. Pero si le estoy pidiendo auxilio al Señor, es porque considero que Él es el único que me puede auxiliar. En otras palabras, es el único que me puede salvar. Por eso dice, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Implica clamar desde la necesidad y el auxilio. Y fíjese este caso. Y por eso digo, nuestros vicios como cristianos, evangélicos, como católicos, como quiera decirle el nombre y la denominación que quiera decirle, enviciados en cosas que
tampoco nos han llevado a nada. Pero el ladrón que estaba al lado de la cruz de Jesús tampoco hizo una oración de fe. ¿Qué dijo? Jesús, acuérdate de mí. ¿O no? ¿No recuerda esas palabras? No es que dijo, te hago mi Señor y Salvador, prometo serte fiel todos los días. No dijo nada. Lo reconoció con una palabra: Jesús. Y le acotó algo más, que es lo que le dio ese peso espiritual. Acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. ¿Y Jesús qué le dijo? Hoy mismo. ¿Qué le dijo? Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Hizo una oración de fe? No. ¿Está mal hacer oración de fe? No, pero no te hacen salvo. Si querés hacerlo por una cuestión de adornar algo, hacelo, pero entendé que la salvación va por otro carril. Hay gente que la obligamos a hacer oraciones de fe, que no quieren ser salvas, no tienen intenciones de ser salvas, y que por más que vos le digas, decí Jesús, lo está nombrando, pero no lo está invocando. Porque invocarse lo invoca desde la necesidad, desde el conocimiento, desde el reconocimiento que Él es el único que puede salvarnos. Pedro, cuando estaba ahogándose, no estaba nombrando a Jesús como lo nombraba, lo podía estar nombrando con los amigos. ¿Cómo lo estaba nombrando cuando se estaba ahogando? Con desesperación: Jesús, Maestro, me ahogo. Y si le pidió ayuda al maestro que se estaba ahogando, es porque sabía que el maestro era el único que lo podía sacar adelante. Todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, otro punto: Dios no expulsa al Hijo, pero respeta su voluntad. Volvemos a la referencia de la parábola del Hijo Pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 13. Pocos días después, el hijo menor empacó sus pertenencias y se mudó a una tierra distante, donde derrochó todo su dinero en una vida completamente desenfrenada. Ya la parábola la conocemos, seguramente en la medida que la voy nombrando va reconstruyéndola en su mente, va reconstruyendo cada una de sus partes. Pero lo interesante es que el padre no echó al hijo. No es que el padre dijo: no, porque te portaste mal conmigo, vete de aquí. No, fue él mismo quien juntó todo y se marchó. La casa estaba abierta, pero él fue el que eligió irse lejos. Así también Dios ofrece su gracia y su presencia, pero no obliga a nadie a quedarse y a permanecer. Efesios capítulo 1, versículo 13 y 14, dice: cuando creyeron en Cristo fueron sellados. Puede decir conmigo: sellados. Sellados, marcados. Cada vez en el mundo más digital, cada vez vemos menos sellos. Todavía creo que todos los que estamos acá conocemos lo que es un sello. Es una goma en donde con una tinta se marca un papel y queda ahí marcado que fue sellado. Fueron sellados con el Espíritu Santo prometido por Dios. El Espíritu es la garantía de que recibiremos la herencia que Dios nos prometió. El que cree en Jesús es sellado por el Espíritu como propiedad de Dios. Pero así como en el Edén había un árbol de la vida y también uno y otro del bien y del mal, la salvación
implica una decisión diaria de nuestra parte. La herencia, este muchacho la tenía. Sin embargo, decidió agarrar su parte y acabarla toda. Y hay una frase de Calvino, de Juan Calvino, que me resultó muy interesante. El sello del Espíritu nos asegura que pertenecemos a Cristo, pero este sello se manifiesta en aquellos que perseveran en la fe. Esta es una frase de Juan Calvino. Y Hebreos trae mucha iluminación con respecto a este tema. En primer lugar, advierte cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande. Versículo 2, capítulo 2, versículo 3. Descuidar significa desatender, ignorar o no valorar algo. La salvación no se pierde como un objeto, sí se descuida cuando dejamos de prestarle importancia y reverencia. La salvación no es una piedra que te dan y que ya está, ya que te la dieron, la tenés. Y luego lo resumen en el versículo 10, capítulo 10, versículo 26. Si pecamos voluntariamente, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectativa de juicio. Quien pisotea al Hijo de Dios y desprecia la sangre del pacto merece un castigo mayor. Y con esto no estamos hablando de una caída ocasional, sino de un rechazo consciente y persistente de la gracia. Es ese famoso, total, Dios me perdona. ¿No has escuchado alguna vez? Total, yo hago esto, Dios me perdona. Como Dios es bueno y misericordioso, Dios es bueno, Dios me perdona. Y no estamos hablando, por eso digo, no estamos yéndonos al extremo de nuestra naturaleza que nos lleva a cometer errores, nos lleva a cometer pecados, muchas veces involuntarios, muchas veces en nuestro aprendizaje a vivir en el Espíritu y no vivir según la carne, y nos lleva a cometer errores. Si no, es cheque en blanco que nosotros mismos nos damos, como diciendo, total, el Señor nos perdona. Él es tan bueno que Él nos perdona. Y más adelante en Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Dios es santo. Somos nosotros los que decidimos tomar de su santidad para agradarlo a Él, o tomar de lo pecaminoso para alejarnos de Él. Nadie te pone un arma para obligarte a ser salvo, pero tampoco nadie te pone un arma para obligarte a fallarle al Señor. Pero la salvación se cuida. La salvación es algo que adquirimos, que el Señor nos dio por gracia, fue un regalo. Y tenemos que cuidarlo. Tenemos que ser persistentes. Jesús, ejemplificando también en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10, dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de vida. Implica llegar hasta el final de nuestra vida y ser fiel y haber sido fiel al Señor. Vuelvo a lo mismo, no es
un cheque en blanco que todo. Por eso digo, sería tan fácil, digo, si fuera así, humanamente lo arreglamos de algo, agarramos a algún conductor conocido y hacemos que persuada a la gente a que repita una oración y ya está el cielo lleno. O al mismo tiempo, ¿por qué tanta gente que ha repetido esta oración de fe hoy no están? ¿Qué pasó? Y esto nos lleva a entender que la única manera de ser salvos es creyendo en Él, en el Señor, creyendo con nuestra cabeza y expresándola con nuestra boca. Creo en Él. Creo en Jesús. Pero hasta que no suceda esto, no hay gracia ni salvación que nos entre. Porque solo así somos salvos. Solo invocando el nombre del Señor somos salvos. Santiago 1:12 dice: Dios bendice al que soporta con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Y el apóstol Pablo, hablando en el final de sus días, en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, he peleado la buena batalla. ¿Recuerda esta frase? He terminado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que Dios, juez justo, me dará en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que con amor esperan su venida. Y palabras de Jesús en Mateo capítulo 24, versículo 13, dice: pero el que se mantenga firme hasta el fin, ¿qué dice? Será salvo. Implica una fidelidad. Y si analizamos la vida las enseñanzas de Jesús, hay casos que Jesús mismo les dice: aléjense de mí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y uno dice: pero no es que la salvación es para... Entendamos qué es la salvación, pero no lo entendamos desde un versículo o desde la interpretación de alguien que le encontró el sabor a una conducta, a una movida. Si no entendamos el corazón de la palabra, y entendamos que tampoco es que la perdemos por un pecado, por cometer un pecado, pero sí en una vida que no nos interesa ser santos. Y que tenemos que llegar al final de nuestra vida en fidelidad y no entrar raspando. La vida eterna es fruto de una salvación cuidada. El peligro no es perderla, sino llegar al final habiéndola renunciado. En definitiva, los que renunciamos a la salvación, ¿quiénes somos? Nosotros. Así como nos gusta tanto el Antiguo Testamento como Esaú vendió su primogenitura por un plato de comida. ¿Cuántas veces nosotros vendemos nuestra salvación por un momento de placer, o por cosas, o por reacciones, o por actitudes que no nos interesa cambiarlas? Total, ¿Dios es bueno o no? ¿Dios no es bueno? Es bueno, pero es santo. Si hizo que su hijo padezca un momento de soledad porque estaba soportando el pecado del mundo, ¿cuánto más lo hará con nosotros?
con su propio Hijo, santo también, soportando nuestras mentiras, nuestra fornicación, nuestra desobediencia, nuestro mal carácter. No es una cuestión de perderlo, sino es una cuestión de renuncia. Es una cuestión de decir, la verdad que prefiero la otra vida. Como el muchacho que estaba ahí, el joven pródigo estaba ahí y decía, la verdad estoy cansado de tantas cosas buenas, tengo ganas de patearme toda la plata, pero te vas a quedar sin nada, no importa, me quedo sin nada, total, tengo más que suficiente. El padre lo único que pudo hacer es respetar la decisión de su hijo. Bueno, toma, esto es lo que te corresponde. Y por último, el arrepentimiento que nos salva produce frutos. Y acá en la comparativa con la parábola del hijo pródigo, Lucas capítulo 15, versículo 17, dice, un día se puso a pensar este joven, en la casa de mi padre los jornaleros tienen comida en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre, por eso volveré a casa y le diré a mi padre, papá, he pecado contra el cielo y contra ti, yo no merezco que me digan que soy tu hijo, tratadme como a alguno de tus jornaleros. Y dice que cuando todavía estaba lejos, dice que su padre lo vio y sintió compasión por él. Dice que salió corriendo a encontrarlo, lo abrazó y lo besó. El hijo pródigo pasó de disfrutar una gran herencia, derrochándola en un mundo pasajero, a terminar deseando la comida de los cerdos, algo totalmente impuro para el judío. Pero un día, dice que se puso a pensar, un día se le prendió una lamparita, mientras estaba ahí masticando la comida de los cerdos o tratando de agarrar lo que podía. Dice que se puso a pensar, reconoció que había tomado una mala decisión, admitió su pecado y más aún tomó la iniciativa de regresar. Su confesión fue sincera, dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Imagínese esa escena. Esa persona está masticando ahí, recordando los manjares que comía en la casa del padre, los sirvientes trayéndole la comida caliente, el vino de buena calidad, y él masticando comida de cerdos. Esa escena vino a su mente y diciendo, vamos a arreglar las cosas. No soy digno de ser llamado su hijo por lo que le hice, cómo lo traicioné a mi padre, pero por lo menos como un jornalero, como un trabajador de allí. Por lo menos los jornaleros vivían mucho mejor que él masticando mazamorra de los cerdos o comida de los cerdos. Vaya a saber qué comían. Por eso el verdadero camino a la herencia no es solo reconocer el error, sino arrepentirse de corazón y regresar al lugar donde hemos caído. Y eso Jesús también lo dice en Apocalipsis. Dice, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias.
El reino de los cielos está lleno de arrepentidos, y no de bien intencionados. El cielo está lleno de personas arrepentidas, no gente que tiene buenas intenciones. Es decir, estuve mal, bueno, Dios sabe. Dios sabe que yo quise hacer las cosas, que fallé, estuve mal, sí, estuve mal, pero bueno, el Señor me entiende, así que, Señor, hace nuevas todas las cosas. No funciona así. Funciona con el arrepentimiento. Y Santiago lo reafirma hablando que la fe sin obras está muerta. Si yo digo que estoy arrepentido y no tengo frutos de arrepentimiento, de nada me sirve. Por eso nunca es tarde para volver, pero el regreso verdadero siempre se evidencia en frutos de obediencia. Él no pidió que venga el carruaje del Padre lo venga a buscar. Él se le prendió la lamparita, la idea, esos recuerdos que ha tenido de chico en la casa del Padre, cómo disfrutaba allí. Y él solo volvió, y mientras volvía pensaba: volveré y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra... Él, mientras iba de regreso a la casa, estaba pensando en qué es lo que estaba diciendo, lo que iba a decirles. Estaba accionando. ¿Y sabe qué? Nosotros necesitamos entender que el arrepentimiento es esto. El arrepentimiento tiene un grado de restitución que a veces nos olvidamos, porque estamos acostumbrados a que todo se solucione de palabras, y sabe que nuestra palabra no vale nada. Hace unos días estuvimos lidiando con alguien que siempre nos dice que va a hacer algo, y 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 pasan los meses y nunca lo hace. Y eso muestra que nuestra palabra no vale, no tiene valor. Nuestra palabra no tiene peso. Entonces, si realmente estás arrepentido de algo, vas a tener que mostrar frutos de arrepentimiento. Si actuaste mal con alguien, vas a tener que acercarte a esa persona y pedirle perdón con tu boca y decirle: te pido perdón por lo que te dije, por lo que hice. Porque no te sirve como te dije, el cielo está lleno de arrepentidos, no de bien intencionados. Gente que dice: no, la verdad que estuve mal. ¿Lo arreglaste? No, el Señor sabe. No, el Señor no sabe nada. Frutos. Mostrar frutos para que esos frutos produzcan y den a luz arrepentimiento. Y nos acerquemos a Él con confianza de que hemos arreglado, hemos restituido aquello que no hemos devuelto, lo devolvimos con intereses, sabiendo el perjuicio que hemos causado. ¿Es difícil? Sí, es difícil. Pero ¿sabe qué? Es parte de nuestras decisiones. ¿Quién le mandó al hijo pedir la herencia y derrochársela en la ciudad? ¿Quién le mandó a hacer eso? ¿Quién le mandó al hijo lastimar al padre con ese deseo de dejarlo, de abandonarlo para irse con sus amigos, después de todo lo que el padre hizo por él? ¿Quién lo mandó a hacer eso? Alguien lo tiene que restituir. Y mientras iba camino a la restitución, re interesante, el padre lo vio, fue hacia él, lo abrazó y lo besó. Él quizás esperaba con un padre enojado, ahí con temperamental,
pensamientos de agresión, sin embargo se encontró con un padre amoroso. Y muchas veces del otro lado no arreglamos nuestras cuentas y porque pensamos que del otro lado nos podemos encontrar con una pared de concreto, y quizás nada que ver, al contrario, se valora a la persona que viene y te dice: te pido perdón, te fallé, no estuve bien, no te devolví este dinero, te voy a devolver el dinero que te debo y te voy a dar de más, porque no estuve bien, a mí no me gustaría que me deban, y menos que me deban y que me la pateen. Bueno, y como conclusión, la parábola del hijo pródigo nos deja 3 verdades. La salvación es una herencia de gracia, no un conjuro ni un mérito. El Padre no expulsa, pero respeta la libertad del hombre y nos advierte del peligro de descuidar la herencia. Y tercero, el verdadero arrepentimiento se confirma en frutos de obediencia, no en palabras. Hermanos, nuestra palabra vale 0. 0. Si usted le dice a alguien: yo lo voy a cumplir, entendé que tu palabra vale 0. Nuestra cultura hizo que nuestra palabra no tenga peso. Entonces necesitamos demostrarlo mediante frutos de obediencia. Por eso no descuides tu herencia, no la tomes a la ligera, atesorala, vivila cada día, permanece en el amor del Padre hasta el fin. Y como leí en el versículo 2, versículo 10 del capítulo 2 de Apocalipsis: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Amén. Qué lindo es cuando el Señor nos confronta nuestra fe. Cuando el Señor nos confronta con nuestros ideales. Pero ¿sabe por qué es lindo? Porque nos encamina. ¿Sabe que el Señor no va a cambiar de opinión por nuestros ideales? No es que porque yo piense algo, eso va a suceder. Yo no estoy de acuerdo, vos podés decirme: bueno, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? Lo que dice el Señor, lo que dice, como hoy decía Raúl en el estudio, es el manual del Creador. No importa si no estoy de acuerdo o no con el manual del Creador. Las cosas se hacen como dice el manual. Qué bueno es volvernos a ese manual para que realmente tengamos y gocemos y que lleguemos al día de nuestra salvación. Cuando hablamos del día de nuestra salvación, hablamos de aquel día en que lo veamos cara a cara y no nos llevemos ninguna sorpresa. Es decir: pero yo creías mal. A mí me parecía que si yo siempre iba a hacer, tenía que hacer una oración. Yo te lo dejé escrito: el que invoque el nombre del Señor será salvo. Y vos nunca me invocaste, nunca pediste perdón, nunca arreglaste las cuentas con tus hermanos. Aprendamos y volvamos a la esencia de nuestro Evangelio. Lea el Evangelio, lea las cartas apostólicas, pero no deje de leer los Evangelios, y se va a dar cuenta que es un Jesús muy diferente al que nos enseñaron. Y hacia allí vamos, hacia ese Jesús. Amoroso, misericordioso, bondadoso, pero también daba enseñanzas bastante fuertes. Por eso necesitamos volvernos a la esencia. No te guíes por lo que te dicen los demás, ni te guíes por lo que te digo yo. Buscalo vos por tu lado.
Pedir al Espíritu Santo que te guíe, que te hable, que te confronte, para que volvamos a ser la iglesia de los primeros tiempos, la iglesia en que hablaban lo que ellos habían visto y oído. No hablaba lo que enseñaban los apóstoles. Los apóstoles no decían más de lo que habían visto y oído. Bueno, nosotros hemos visto cosas que el Señor ha hecho en nuestra vida, en nuestra familia, y hay cosas que hemos oído y que necesitamos seguir oyéndolas mediante la lectura, mediante escuchar los mensajes, para que se materialicen y para que se hagan carne en nuestra vida. Amén. Podemos ponernos de pie. Señor, solo por medio de la fe podemos ser salvos. No hay camino que nos lleve a Cristo si no es por medio de la fe. No es una oración no deja de ser una oración. Si usted realmente ha sido salvo, invoque el nombre del Señor, dígale: Señor, te necesito. Y ya solo el hecho de nombrarlo y de necesitarlo y de recurrir a Él, ya es salvo, porque está creyendo en Él. Y no descuide la gran herencia que el Señor les ha dado. No sea usted el desertor. El Señor no le va a hacer perder nada, pero usted no lo pierda. No sea necio. No sea necio. Se lo digo en español, no sea cabezón. Si el Señor nos confronta con esto, es porque quiere que lleguemos al fin de nuestros días y entremos en la vida eterna. ¿Y saben qué? El Señor no quiere que haya sorpresas. Podemos discutir filosóficamente, religiosamente, acerca del salvo, siempre salvo o no. Si el veredicto final lo da el Salvador, no importa los que discutamos, lo que pesa es lo que dice Él. A veces es mejor ser más extremistas para cuidarnos de esto. Cuidar la salvación como una perla que hemos recibido y que vendí, como decía Jesús, vendió un terreno para poder comprarla. A Él le damos nuestra vida. Gloria a ti, Señor. Revea su fe. Vuelvan a hacer, si usted quizás se ha sustentado, se ha basado en una oración, bueno, vuelva a comenzar. Invoque, diga: Jesús, te necesito. Jesús, te necesito, dígale. Dígale con sus lágrimas: Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, perdóname por haber vivido una vida alejado de ti, Señor. Señor, te amamos. Señor, te amamos. ¿Ama al Señor? Dígale: Señor, te amamos. Y el Señor sabe cómo hemos venido hoy, pero haga las cosas bien. Haga las cosas bien para disfrutar de una herencia incorruptible.